¿Qué lo que? Bueno, el día de hoy vamos a hablar el tema acerca de por quiénes vino Jesús. Sabemos que Dios ha preparado un lugar en el cielo para muchas personas y esas personas son aquellas por las cuales Jesús murió. Y la pregunta del día de hoy es, ¿cómo yo puedo saber para quiénes Jesús vino? ¿Por quiénes Jesús murió? Entonces, para esto vamos a leer Romanos 3 del versículo 22 en la versión lenguaje actual, traducción lenguaje actual. Dice que Dios acepta a todos los que creen y confían en Jesucristo, sin importar si son judíos o si no lo son. Dice que todos hemos pecado y que por eso estamos lejos de Dios. Pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús, Él nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros. Y si confiamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que nosotros antes hicimos. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. También en Romanos 4, desde el versículo 1 dice, pensemos en lo que le pasó a Abraham, nuestro antepasado. Si Dios lo hubiera aceptado por todo lo que hizo, entonces podría sentirse orgulloso. Pero ante Dios no podía sentirse orgulloso de nada. La Biblia dice que Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios. Ahora bien, el dinero que se le paga a alguien por un trabajo no es un dinero regalado, sino algo que se le debe. En cambio, Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le toma en cuenta su confianza en él. David nos habla de la felicidad de aquellos a los que sin hacer nada para merecerlo, Dios declara inocente por confiar en él. Así lo dice en la Biblia. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona. Dios ya se ha olvidado de los pecados que cometieron. Qué felices son aquellos a los que Dios perdona de todo lo malo que han hecho. Así que el día de hoy, leyendo todos estos versículos, nos enfocamos en Romanos 4:5, que dice, más el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que el día de hoy estaremos hablando acerca de esta justicia, o más bien esta justificación que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Pero la pregunta es, ¿cómo yo puedo saber si yo soy justificado? ¿Cómo yo puedo saber si yo soy parte del grupo del cual Jesús murió? Para eso vamos a Juan 6, versículo 35, que dice, yo soy el pan que da vida, y el que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. El que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Como les dije, ustedes todavía no creen en mí a pesar de que han podido verme. Todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme, y cuando vengan yo no los rechazaré. Todos los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme, y cuando vengan yo no los rechazaré. Esta es una de las respuestas más sencillas y más claras para nosotros saber si vamos a ser de Dios o si no. Dice, los que mi Padre ha elegido vendrán a buscarme, y cuando vengan yo no los rechazaré. Es decir que la primera forma la primera forma de nosotros saber si somos del grupo del que Jesús murió es porque ese grupo busca a Dios. Los que mi Padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme, y cuando vengan, entonces Jesús no nos rechazará. La primera evidencia es que lo vamos a buscar, y lo otro es que Jesús no nos va a rechazar. El versículo 38 dice, no bajé del cielo para hacer lo que yo quería, sino para obedecer a Dios mi Padre, pues Él fue quien me envió. Y mi Padre quiere estar seguro de que no se perderá ninguno de los que Él eligió para ser mis seguidores. Cuando llegue el fin del mundo, haré que mis seguidores que hayan muerto vuelvan a vivir, porque mi Padre quiere que todos los que me ven y creen en mí, que soy su hijo, tengan vida eterna. Entonces, lo segundo que vemos es que todo el que el Padre eligió va a ser un seguidor de Jesús. Todo aquel al que sigue a Jesús dice que Jesús
los resucitará o que hará que vuelvan a vivir, y de esa manera entonces creerán y tendrán vida eterna. Así que la primera evidencia, la primera forma de nosotros saber si yo soy de los que el Padre eligió, la primera forma de yo saber si Jesús vino por mí es porque yo voy a buscar a Jesús. Y si yo lo busco, dice que Él no me rechazará. Así que Jesús vino para todo aquel que quiera buscarlo y para todo aquel que quiera seguirlo. Entonces, esa frase es una de las más importantes cuando dice, cuando vengan yo no los rechazaré. Es decir, que toda persona que vaya a Jesús tiene que tener seguro que si de verdad va por Él, Jesús no lo va a rechazar. Jesús no le niega la entrada a nadie que lo busque. Cuando Jesús vino a la tierra, Jesús no vino de una manera en secreta y solamente para que se enteren 2 o 3, sino que Jesús vino a la tierra y le dijo a todo el mundo que el reino de Dios se había acercado, diciendo que la salvación de Dios había llegado y esa salvación era por medio de Él. Y es por esa misma razón que hay un grupo de personas predicando, pues Él le dijo a sus discípulos que prediquen acerca de esta salvación, que prediquen acerca de esto que Él vino a hacer a la tierra. ¿Por qué? Porque así nosotros y todo el mundo tiene la oportunidad de buscarlo y acercarse a Él. Y todo aquel que lo busca no será rechazado. Ahora, habrá personas que sí rechazarán a Jesús. Él no rechazará a nadie que lo busque, mas hay personas que sí rechazarán a Jesús. Esas personas son las que nos ven como tontos, como locos, religiosos, fanáticos, o piensan que esa salvación es una mentira, o piensan que las religiones que la religión es una mentira. Entonces, toda aquella persona que no busca a Jesús ya ha sido condenada, puesto que la salvación viene para aquel que busca a Jesús. Entonces, ¿a quién vino Jesús a pagarle la deuda? A todo aquel que la quiera y a todo aquel que quiera recibirlo. Y es así de sencillo, así de fácil. Si tú quieres ir al cielo, solamente tienes que seguir a Jesús. Solamente tienes que ir a donde aquel que puede saldar tu deuda con Dios. Eso es lo único. Y es bastante sencillo. Y para eso vamos a ver otro ejemplo, para que podamos entenderlo de una manera más fácil. Y como mencioné, estaremos utilizando una analogía de que nosotros le debemos a Dios y que nuestro pecado nos causa una deuda con Dios. Por lo tanto, algo que nos puede ayudar a entender esto es el ejemplo de un banco. Todos los bancos que pueden ofrecer préstamos tienen ciertos requisitos para otorgarle el préstamo a las personas. Por ejemplo, un banco no presta el dinero a lo loco, sino que lo presta a una persona que tenga un buen historial crediticio, a una persona que ellos vean que tengan una buena idea de negocio, que tengan o que vea que el futuro de un negocio puede ser bueno y puede ser productivo. El banco le presta a toda aquella persona que ha sido bueno manejando la finanza, manejando su dinero, pues el banco se lo presta. Además, el banco se encarga de descubrir y ver que esa persona puede producirle un beneficio a ellos. Si no, el banco no se lo va a prestar. Entonces, existe esta diferencia grandísima entre Jesús y el banco, puesto que el banco necesita ver el historial de la persona, pero Jesús no. Jesús no anda buscando si tú fuiste buena persona, tu historial, qué tú has hecho, qué tú no has hecho. Jesús no vino buscando ningún tipo de historial crediticio o historial de obras en nuestra vida para salvarnos. Además, el banco busca una persona que tenga un futuro prometedor en una empresa. Pero Jesús no. Jesús no anda buscando una persona que él vea y que diga, mira, tú puedes ser un buen predicador. Jesús no anda buscando una persona que diga, mira, tú puedes ser un buen adorador. Yo te voy a salvar porque tú te vas a portar bien. Yo te voy a salvar porque tú vas a cantar bien. Yo te voy a salvar porque tú sabes servir. Tú me servirás bien. No, Jesús no anda buscando nada de eso para salvar a una persona. Jesús viene a ofrecer una salvación gratuita y no para producirle ningún tipo de beneficio a él.
Porque ¿qué tipo de beneficio podríamos darle nosotros a Dios, quien es el dueño de todo y el creador de todo? Ni nuestra vida sería suficiente para pagarle a Dios. Así que no hay un beneficio de Jesús sobre salvarnos a nosotros. Así que teniendo eso claro, vemos esa gran diferencia entre los requisitos de un banco para un préstamo y la salvación gratuita que nos ofrece Jesucristo. Pero sí hay una cosa que el banco y Jesús tienen en común, y es que ambos necesitan que la persona quiera. Por decirlo así, un banco no puede prestarle el dinero a nadie que no quiera un préstamo. Un banco no puede obligar a una persona a que tome un préstamo. Si una persona no necesita el préstamo, si una persona no quiere un préstamo, el banco no puede obligarlo. De igual forma, pasa algo parecido con Jesús. Si tú no quieres una salvación, si tú no quieres que Jesús pague tu deuda, pues Él no te va a obligar a que tú la tomes. Él no te va a obligar a que tú lo sigas, por decirlo de esa manera. Sino que los dos, tanto el banco como Jesús, requieren una actitud de humildad, una actitud que reconozca que necesita esa ayuda. Un millonario que tenga todo el dinero del mundo y que sienta una arrogancia y un orgullo de no querer tomar dinero prestado del banco, pues entonces nunca va a pasar al banco a utilizar ningún préstamo. De igual forma, una persona arrogante y orgullosa que se sienta lo suficientemente justo y que sienta que no necesita ser salva, pues entonces esa persona no acudirá a Jesús. Así que volvemos a la pregunta: ¿por quiénes vino Jesús y a quién Jesús le paga su deuda? Pues a todo aquel que quiera ser salvo, a todo aquel que lo reciba, a todo aquel que reconozca que necesita un salvador, a todo aquel que se humille y a todo aquel que sea lo suficientemente humilde para acudir a él, reconociendo que necesita ser salvado. Entonces, por último, ¿por quién vino Jesús y a quién le paga su deuda? En esta ocasión vamos a utilizar su propia respuesta. Marcos 2:17, hubo un momento cuando un grupo de fariseos criticaba a Jesús por juntarse con gente pecadoras y de mala fama. Y Jesús le responde de la siguiente manera. Dice Marcos 2:17. Jesús los oyó y les contestó: los que necesitan al médico son los enfermos y no los sanos. Y yo vine aquí a invitar a los pecadores para que regresen a Dios, no a los que se creen buenos. Entonces, ¿para qué vino Jesús? Dice: yo vine para invitar a los pecadores para que regresen a Dios y no a los que se creen buenos. Aquel que justifica al impío, como muy bien lo dice, él va a los enfermos. Él sabe que los sanos o los que se creen sanos no van a ir a un médico, sino solamente los enfermos. Entonces, una persona justa no necesita ser justificada porque ya es justa. Pero el problema es que dentro de nosotros no hay ni un solo justo, sino más bien personas que se creen justas. Y esto es algo bastante peligroso. En Lucas 18:9 nos cuenta otra historia sobre un hombre que era fariseo. El fariseo era una persona religiosa y que se creía que era lo suficientemente buena y que Dios lo amaba, por decirlo así, que Dios le debía a él porque él hacía todas las obras correctas, porque él era una persona moralmente correcta, porque él asistía a la iglesia, porque él asistía, eso era un fariseo, por decirlo así en palabras de hoy. Y por otro lado estaba un cobrador de impuestos, que era una persona que todo el pueblo odiaba porque ¿quién quiere una persona que te cobre impuestos? El pueblo lo odiaba, y más porque ellos cobraban impuestos a su pueblo para dárselo a otro pueblo. Entonces, ellos eran vistos como pecadores y como repugnantes, como la escoria de la sociedad. Así que eso es, bueno, no voy a decir el ejemplo. Entonces, Jesús cuenta esta historia de estos dos hombres. Y el fariseo, en la iglesia o en la sinagoga,
está de rodillas, o no sé si estaba de rodillas, pero decía, puesto de pie, dice, puesto de pie. Dice que oraba así: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos, pues yo ayuno 2 veces por semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Ya ustedes saben, un tigre arrogante de toda la forma. Y por otro lado dice Jesús que el cobrador de impuestos se quedó un poco atrás y ni siquiera se atrevía a levantar su mirada al cielo, sino que constantemente se daba golpes en el pecho y decía: Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que yo he hecho. Y cuando terminó de contar Jesús todo esto, les dijo a los hombres: les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. Oigan, qué increíble es esta historia. Jesús vino por los pecadores. Él es que justifica al impío, no al santo, no al justo. Él vino a justificar al impío, al pecador. Él perdona al que le pide perdón. Si alguien no le pide perdón porque cree que no ha hecho nada, no es perdonado. Pero aquel que reconoce su falta, le pide perdón y Dios lo perdona. Dios le paga la deuda a todo aquel que acude a Él. Sin embargo, si no acude a Él, si se cree justo, si no se cree impío, Dios no lo justifica y Jesús no paga su deuda. Entonces, ¿por quiénes vino Jesús a pagar su deuda? Jesús vino por todo aquel que quiera ser salvo. Jesús vino por aquel que cree en Él. Jesús vino por el que lo sigue. Jesús vino para el que acude a Él y para el que cree que Jesús puede pagar su culpa o su deuda. Jesús vino por todo aquel que reconoce su pecado. Jesús vino por todo aquel que reconoce que es impío. Jesús vino por todo aquel que reconoce que es pecador. Así que si alguna vez tú has dudado de Dios, si tú alguna vez has negado su existencia, has seguido a Dios y lo abandonaste, rechazaste a Cristo, eres mentiroso, eres ladrón, eres asesino, eres fornicador, has pegado cuernos, te has prostituido, has hecho cosas sexuales malas, has bregado con brujería, has envidiado, tienes orgullo, avaricia, gula, eres enojón, odias a alguien, has hecho maldad, has calumniado a alguien, has chismoseado, has desobedecido a tus padres, no has perdonado, te has emborrachado, no ayudas a los demás, has deshonrado a Dios, has hecho soborno, eres homosexual, eres mentiroso, eres drogadicta, eres prostituta, eres delincuente, pues déjame decirte que Jesús vino por ti. Si tú has hecho cualquiera de esos pecados y los reconoces, Jesús vino a rescatarte a ti. Jesús no vino por los sanos, Jesús vino por los enfermos. Jesús vino por los pecadores y no por los que se creen justos. Si has hecho algo de esto, si te encuentras en esa lista, déjame decirte que Jesús vino para rescatarte a ti, para sanarte a ti. Si tú persistes en eso y no te arrepientes de tu maldad y de tu pecado, y vas a aquel que puede liberarte y perdonarte y que puede saldar tu deuda, entonces estás en grave peligro. Y es por esa razón que nosotros alabamos a Dios. Es por esta razón que nosotros seguimos a Dios. Por eso te predico hoy a Dios. Pues cómo no voy a hablar de aquel que vino por mí. No cuando mi vida estaba resuelta, no cuando yo obraba bien, no cuando yo fui bueno, no cuando yo iba a la iglesia, no cuando yo quería hacer las cosas bien, sino que Él vino por mí cuando yo estaba en la basura, cuando yo estaba en la suciedad, cuando yo hacía todo lo contrario a lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo no vamos a glorificar y alabar a Cristo y a nuestro Dios cuando ha dado todo para perdonarnos? ¿Cómo no vamos a seguir a aquel que justifica al impío?
¿Cómo no vamos a dejar atrás el pecado? ¿Cómo no vamos a dejar atrás esas cosas que no le agradan? ¿Cómo vamos a persistir en el mal cuando Él ha hecho todo eso por cada uno de nosotros? Que reconozcamos nuestra maldad y que reconozcamos que somos pecadores. Así que si tú quieres saber si Jesús vino a morir por ti, tienes que identificar si en tu vida tú reconoces que tú quieres ir para el cielo, pero tienes que reconocerlo de verdad. No que yo quiero ir al cielo porque sí, porque ¿quién quiere ir para el infierno? Nadie quiere ir para el infierno, pero una persona que de verdad quiera ir para el cielo va a buscar, va a saber, va a tener esa angustia, va a querer saber cómo rayo es que yo voy al cielo. Entonces, si tú tienes esa inquietud, estamos empezando bien. Jesús vino y pagó la deuda de todo aquel que cree en Él y que acude a Él. Porque de nada vale tú creer que Él pagará la deuda si no vas a donde Él para que la pague. Así que si tú quieres que Él pague tu deuda, tú tienes que ir a Él para que la pague. Tienes que reconocer tu culpa, tienes que reconocer que tú le debes a Dios para poder pedirle a Jesús que te salve. Entonces, nada, hasta aquí el mensaje de hoy. Simplemente era un pequeño mensaje que me demuestra cuán increíble es Dios, tan bacano que es Dios, porque Él viene a nosotros los pecadores. O sea, Dios justifica al impío. Él no vino por lo que eran buenos, Él no vino por lo que se creían santos, Él no vino por eso que eran el trofeo de la sociedad. Él vino por todos nosotros lo que le hemos rechazado tanto. Y eso me demuestra qué bueno es Dios, qué grande es Dios que vino por nosotros, que lo hemos rechazado tanto. Así que si tú lo has rechazado, si tú has pecado, si tú has hecho el mal, pues déjame decirte que Dios vino para personas como tú y para personas como yo. Ahora, ¿queremos nosotros ser salvos? ¿Queremos nosotros esta salvación que Él vino a traer al mundo? Ya eso es algo que va a depender de nuestra vida, no de las cosas que hagamos, sino del hecho de que nosotros reconozcamos que lo necesitamos y que creamos y que confiemos en lo que Él hizo por nosotros. Así que yo te invito a que entregues tu vida a Dios también. Y nada, oramos al Señor y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú nos ayudes a reconocer nuestro mal, que tú nos ayudes a acercarnos a ti, que tú nos lleves a ti, que nos perdones nuestros males. Y te agradecemos, Señor, porque tú recibes a todo aquel que acude a ti y no rechazas a nadie. Sabemos que somos perdonados por ti y que tú viniste por nosotros, porque has puesto ese querer en nosotros de acompañarte y de vivir contigo por toda la eternidad. Así que gracias por todo, Señor. Sigue hablando en nuestros corazones, guiándonos, enseñándonos y amándonos cada día más. En el nombre de Jesucristo. Amén. Así que ya tú sabes, mi loquito. Hablamos ahora y no bulto.